Pues el Rose 150B tiene un terrible parecido a echar una partida a un videojuego con una de estas viejas máquinas. Interminable, inacabable, imposible, un final boss eterno. Así es un streamer, es un preamplificador, es además una máquina que te permite hacer un ripeo de CDs, es una radio, es una máquina que te permite ver vídeos, es la fuente digital del futuro. Es la fuente infinita, inagotable, interminable, inabarcable. Tiene una serie de opciones que parecen que hacen de él algo que nunca se va a acabar. Así es, el Rose 150B. Le puedes conectar un disco duro externo, tipo SSD, o le puedes conectar uno móvil, tarda más en cargar. Lo puedes manejar con su mando a distancia, lo puedes manejar con una tableta, lo puedes manejar con el teléfono móvil, lo puedes manejar con su atractivísima pantalla táctil, sin duda uno de los grandes atractivos del aparato. Lo puedes manejar desde el ordenador, configurando un sistema NAS. Lo puedes manejar con Room, Tidal, Qobuz, Spotify, iTunes, ahora conocido como Music. Tienes todo un elenco de opciones a tu alcance, incluso otras que son propias y específicas de Rose, como su propia radio, que creo que se llama Rose, vamos a ver, de vídeo, Rose Tube, que es esta que vemos aquí, en una clara copia a YouTube, pero vemos otras que incluso son emisoras de radio que ya tiene preestablecidas en Rose FM, que funciona solo en algunos países. Puedes ajustar el nivel de definición, detalle, brillo, calidad de una pantalla de 14 pulgadas, que es tremenda. Puedes manejar el control de volumen desde aquí, o lo puedes manejar, como hemos dicho, desde el mando a distancia. Lo puedes manejar con la integrada, con la app integrada de Rose, o con Room también desde la tableta. Es decir, tienes a tu alcance una serie de opciones para manejar el Rose que hacen de él que sea, como dije anteriormente, prácticamente infinito. Aquí en la parte inferior vemos un slot. Es esa parte que veis ahí, justo por encima de mi boca, entre mi nariz y mi boca, veis un rectángulo. Pues ese es el puerto que está habilitado para la integración de lo que podría ser algo muy semejante a esto, pero en este caso te lo tendrían que, bien, si eres manita, si te lo venden, puedes hacerlo tú, si no te lo hacen directamente el distribuidor, y es la posibilidad de integrar un disco duro interno para que tenga la música almacenada dentro del propio Rose, y así no tener que hacer depender de una conexión Wi-Fi, Bluetooth o Ethernet, simplemente utilizar la música desde dentro del propio aparato, la que tiene almacenada en su disco duro, como así aparecieron originariamente los sistemas NAS. La posibilidad de conectarle, como dije anteriormente, a alguno de los puertos traseros el disco duro, el aparato lo lee, el aparato hace previamente una búsqueda de contenidos musicales, hace una biblioteca, va haciendo los índices, va indexando y posteriormente va incorporando el contenido y ya sabe dónde buscarlo. Con lo cual el aparato también puede funcionar como un sistema NAS, pero no remoto, sino un sistema local, a un disco duro interno asociado. Le puedes conectar un lector de CD directamente a través de las conexiones que tiene aquí, pero puedes también conectarle una fuente externa a través de las entradas de preamplificador. En este sentido, como preamplificador, no tiene la flexibilidad que ofrece un preamplificador tradicional con un mayor número de entradas o de salidas. En este caso tenemos dos salidas de preamplificación tradicionales, es decir, XLR y la Single-Ended RCA, mientras que a lo mejor en otros preamplificadores nos encontramos con más salidas, aunque con dos muchas veces es más que suficiente, pero sobre todo con más entradas. Al Rose solo le podemos conectar como preamplificador y a nivel de fuente externa, dejando a un lado el CD para el ripeo al que anteriormente me referí, una sola fuente, sería una sola fuente, es correcto. Aquí veis la calidad de la parte inferior. El aparato es contundente, el aparato pesa, el aparato está bien mecanizado, los acabados son los que son, un nivel altísimo, se nota que es el tope de gama de la marca, al menos en lo que se refiere a fuentes digitales, aunque
Hay por ahí un amplificador integrado que tiene un parecido inequívoco a los Nagra, que creo que también va a dar mucho que hablar. Echarle un vistazo a la página web del fabricante porque tiene cosas realmente interesantes. En Corea han decidido ponerse las pilas, han dicho que no todo va a ser audio japonés y por supuesto tampoco va a ser todo el emergente audio chino, sino que Corea tiene mucho que decir en este ámbito. Una marca que había estado implicada en un grupo que tenía relación con televisión y ahora ha decidido saltar al ámbito del audio, precisamente por esa implicación que había tenido el grupo en el que se integra la marca con televisión, es por lo que se ha decidido incorporar una pantalla de 14 pulgadas y se le ha dado también un peso específico importante a la gestión de imagen. Puedes utilizar el Rose 150 para música y a su vez meterle señal de vídeo que él a su vez también te permitirá por la conexión HDMI mandarla bien sea a una pantalla, a un proyector o a cualquier otro dispositivo de imagen. Así de flexible es, para que no dependas de esta pantalla de 14 pulgadas que tiene en el panel frontal. No creo que nadie vaya a hacer uso del Rose 150 para ver vídeos dentro o utilizando su propia pantalla. La pantalla fundamentalmente es una interfaz, el más probablemente potente, visualmente atractivo y diría yo configurable de los que he tenido ocasión de probar. Quizá sería mucho decir, pero probablemente sea el más avanzado que hay actualmente en este ámbito. El aparato cuenta no solamente con un procesador de 6 núcleos, aunque si vemos las especificaciones del fabricante, por una parte dice que monta un procesador de 4 núcleos, quadra-core, y por otra parte uno de 2 núcleos, aunque en ocasiones he leído que son 6 núcleos, da igual. Monta un procesador, porque en definitiva es un ordenador, necesita efectivamente todo su software basado en sistema Android, necesita evidentemente para gestionar tanto poderío, tanto potencial, el aparato necesita contar con un procesador, pero además también para mover, gestionar esa enorme pantalla cuenta con su propia GPU. Así es el aparato no solamente es, como dije anteriormente, un streamer que tiene capacidades inequívocas, sino que además es también un excelente DAC que está basado, en este caso, en el chip del fabricante ESS Technologies 9038 Pro. Ofrece también el Rose la posibilidad, si no es la modalidad B, sino el 150, utiliza un chip del fabricante japonés AKM. Sin embargo, no sé por qué Rose ha decidido también ofrecer esta variante que es la 150B, que monta el ESS 9038 Pro, que se supone que es uno de los más avanzados, evolucionados de la marca. Probablemente, y esto es pura elucubración, pueda ser debido a los problemas de distribución que se han visto en la necesidad también de ofrecer otro chip y montar otra variante. Lo cierto es que las especificaciones técnicas de la variante B, en términos de gama, en términos de relación señal-ruido, etc., parecen ser superiores, aunque yo creo que ya se encuentran a niveles de delfín, ballena, Batman, murciélagos, etcétera, que yo creo que es prácticamente despreciable. De hecho, cuando posteriormente me refiera a cómo suena, ya haré referencia a los Delta Sigma, a las comparaciones que he hecho con otros modelos que tengo por aquí que montan DACs basados en tecnología de chips 9016, etcétera. Ya tenemos ocasión de hablar sobre eso. Simplemente ahora me limito a dejarlo ahí, una pincelada. Vamos a hablar un poco de la interfaz, de la potencia gráfica, pero antes de hacer referencia a todo ese elenco de funciones, toda esa capacidad de entretenimiento que nos proporciona el aparato, quiero que lo escuchéis. Quiero que lo escuchéis y quiero que lo escuchéis como preamplificador. Además, voy a conectar directamente, no como fuente, sino directamente, como preamplificador, el Rose 150B a 2 etapas Macintosh 275, la versión MK6, en modo monoparalelo para atacar las JBL 4700. No va a haber preamplificador, voy a quitar el Yamaha, que es el que he estado usando, para hacer pruebas comparativas del Rose con Nain, con los Yamaha que yo tengo, y lo voy a utilizar directamente como preamplificador. Vamos a utilizarlo como streamer, lo voy a conectar por Ethernet, voy a utilizar Room, Qboost, eso es lo de menos, y vamos a escuchar un tema y vais a ver cómo funciona como preamplificador. Vamos allá. Sit there and count your fingers. What can you do? Oh, the girl
lucky little girl blue. Sit there and count the raindrops falling on you. It's time you know all you can count on is the raindrops that fall on little girl blue. No use, old girl, you may as... Empezamos con el Rose y empezamos con su elenco de opciones. Posibilidad de manejarlo directamente con Room. Seleccionar zona de audio. Ahí está automáticamente ya el Rose. ¿Veis? If Rose. Directamente seleccionado. Le digo, venga, reprodúceme o el Dark Side of the Moon. Automáticamente. Speak to me, breathe, the dark side of the moon. Un momento que lo tengo puesto como preamplificador. Y no quiero que haya ningún disgusto. Volumen al 0. Aparte que eso está protegido por copyright. Simplemente lo que quiero es que veáis cómo funciona el aparato. Que directamente me quiero salir de esta aplicación y me quiero ir a la de Rose. Y automáticamente puedo manejar con el aparato. Lo puedo apagar si quiero desde aquí. Se apaga. Digo, venga, enciéndete. Se enciende rápidamente para que veáis qué rapidez de manejo que tiene, que además es fácil e intuitivo. Desde aquí podemos manejar el control de volumen, que lo tengo, voy a ponerlo otra vez a mínimo, no vaya a ser que tengamos un problema. Aquí puedo seleccionar aspectos tales como, bueno, como está ahora reproduciendo de Room, no me deja seleccionar los búmetros. Esto es una cosilla que comentaré luego posteriormente, una curiosity. Tenemos aquí el mismo menú que tenemos aquí abajo, lo tenemos reproducido aquí abajo en la tableta. ¿Vale? Aquí abajo tenemos el mismo nivel. Ahora mismo está, si por ejemplo quiero conectar la radio, pues yo le daría acá a la radio y le diría, venga, un poco más de volumen, lo ponemos ahí y muévete y mueve el dial. Y veis cómo automáticamente el zumbido ya suena. Somos capaces de reproducir el mismo control o los mismos música. Le digo yo, venga, vamos a escuchar algo, por ejemplo, AC/DC. Este no sé de dónde se viene. Venga, Phil Collins, que me acaba de salir Phil Collins aquí arriba. Digo, venga, vamos a escuchar a Phil Collins. Y en Cubus vamos a escuchar a Steve Stevens. O vamos a escuchar a Reservoir Dogs. Me encanta la canción esta de Reservoir Dogs de Fool for Love, de Sandy Rogers. Venga, dale caña. Ya lo estáis escuchando. Vamos a quitar esto, que no haya problemas de copyright. Podemos cambiar el modo de búmetro. A ver. Cambiar de tema. Fijaos. ¿Que lo quieres Macintosh a la antigua usanza? ¿Que lo quieres Macintosh con LED más modernos? ¿Que lo quieres así un poco de color púrpura, purple, boometer? ¿Que lo quieres en rollo casa prostíbulos, casa licenciosa? Estos serían los búmetros que tendrían en un aparato de sistema de sonido en un prostíbulo. Yo nunca he estado en un prostíbulo, no me preguntéis, pero doy por sentado que sería de este color. O si el Diablo tuviese un aparato con búmetros, serían de este color. Este es más asunto Technics. No, pero la escala curva no es de Technics. Creo que hay otro más parecido a Technics.
estas escalas son más de Yamaha, por ejemplo, pero el color no es propio de Yamaha. Este sí que se parece sospechosamente a los búmetros de Yamaha. Y aquí tenemos otros que ya son de distinta naturaleza. E incluso, fijaos que esto también es configurable. Podemos tocar aquí. Pero seguimos viendo otras modalidades de búmetro. Estos me recuerdan sospechosamente a Nagra. Podemos incluso tocar la intensidad del búmetro ficticio. Y es que esto parece inacabable. Aquí, solamente eligiendo el color de los búmetros y la modalidad de los búmetros, nos tiraríamos un día. O si le decimos, no queremos búmetros, ponme directamente la carátula, y además en un tamaño sensacional para poder manejarlo, play, skip, en fin, favoritos, repetición, añadir a una lista, que nos dé información del tema, en fin, como decíamos, un aparato sin fin. Podemos reproducir la música, como hemos visto, desde Room, Qobuz, Tidal, tenemos las propias emisoras de música, tenemos la opción de ripeado. Aquí nos permitiría ripear a CDs que le conectemos a una unidad o utilizar una unidad externa como mecanismo de ripeo. Aquí con este icono tenemos acceso a los contenidos musicales que son los mismos que vamos a poder encontrar en Qobuz, Tidal, etcétera, solo que dentro de ese icono nos encontramos diversas opciones, incluso la de acceder directamente al disco duro. Aquí tenemos mi disco duro, que es el Dacie, que lo tengo conectado ahí atrás, ahora no se le ve, y yo le digo, bueno, vamos a acceder a mi propio contenido musical. Vamos a ver mi CD test, que yo tengo en un disco duro externo. Y le voy a decir, venga, reprodúceme la canción número 1 de mi disco de pruebas CD test. Y ya me la está escuchando. Yo aquí no tengo... Fijaos cómo se ha sincronizado arriba. Artista desconocido, vamos a ver lo que es. Sarah K. Sarah K. Puedo utilizar la tableta también para el control de volumen. Me puedo ir al menú de configuración de entradas y salidas y aquí le diría lo que quiero activar y desactivar que hay en el panel trasero. Ahora mismo está disponible tanto la posibilidad de utilizar el RAWs como streamer, en cuyo caso se sombrea, se nos indica y se nos pone con el clic esta primera parte, y además también funcionan ahora mismo las conexiones de preamplificador, tanto la XLR como la Single-Ended. Voy a darle volumen y si yo le digo ahora desconectado, ahora mismo ya no hay salida. ¿Veis? Volumen fuera. Tenemos más opciones. Le digo, vámonos, por ejemplo, podríamos hacer a Qobuz aquí, pero bueno, esto Tidal. Esto es una app de hacer compras propia de RAWs. Aquí tenemos podcast, tenemos el reloj, bueno, con distintas opciones. Volvemos a tener lo que antes os enseñé. Vámonos para atrás. Ajustes. Configuración del sistema, configuración del almacenamiento. Esto sería para el supuesto de que tuviésemos un disco duro interno. El monitor, la conexión inalámbrica, el internet, Bluetooth, fecha y hora, cuenta de usuario. La librería multimedia y la indexación. La activación del USB, la configuración del teclado, borrar datos, restablecer datos de fábrica, tutorial, depuración remota, configuración de audio. Dentro de las entradas y salidas tenemos configuración de volumen para cada fuente. Daos cuenta de esto. El aparato tiene un voltaje, tiene un nivel de salida muy elevado. Entonces yo he configurado a menos 5 decibelios, incluso algunas más, a menos 6 decibelios o menos 7 decibelios, porque podría llegar a saturar. Y así lo he hecho, por ejemplo, para Qobuz. He estado escuchando algún tema de Qobuz y he notado que había cierta saturación, clipping. Entonces lo que he hecho, que para Qobuz exclusivamente he bajado
mighty lonesome, heaven slipped a wink. I walked the floor and watched the door, and in between I drink black coffee. Love's held me down broom. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock to 4, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams to dry. Ya habéis visto cómo se las gasta el Rose. Sinceramente, me voy a colocar el reloj de nuevo, el mando a distancia es testimonial, no lo he utilizado apenas. Ya me ha pasado con otros magníficos streamers como el Naim, el Unity Atom. El mando a distancia al final es testimonial. Se lo podían haber ahorrado porque, bueno, a lo mejor alguien le saca utilidad, lo ve necesario. Yo particularmente con la tableta, con el teléfono móvil, con el ordenador o con la propia pantalla táctil no lo he necesitado en absoluto. El aparato está bien fabricado, muy bien fabricado, tiene un mollo factor excepcional, es brutal, es high-tech, está bien construido, tiene puñómetro approved y más que approved, prácticamente lo tiene todo. A nivel de precio, no puedo decir que sea barato porque no hay nada en alta fidelidad que sea barato, salvo algún producto ocasional, Project, hi-fi, audio técnica. Es complicado encontrar cosas económicas en alta fidelidad, por tanto no puedo decir que sea un producto económico ni muchísimo menos, pero teniendo en cuenta todo lo que ofrece, tampoco puedo decir que sea un producto extraordinariamente caro. Vamos a dejarlo en caro como toda la alta fidelidad. Es que es un preamplificador, es que es un streamer, es que permite almacenar la música localmente o bien en forma remota, es que tiene conectividad directa a todas las plataformas, es que tiene unas capacidades de decodificación, de muestreo, tiene una capacidad de flexibilidad, de conectividad, que puede ser utilizado como streamer y como lo que no es un streamer. Entonces es difícil encontrar a este nivel de precios, con esa calidad constructiva, con esa facilidad de manejo, con esa estabilidad de la conexión, es muy difícil encontrar algo por ese precio. Es cierto que como es una marca coreana que se está adentrando desde hace poco en el terreno del audio y como hemos dicho es coreana, eso implica necesariamente un precio que sería más accesible que cualquier otro de la competencia que ofreciese o intentase ofrecer algo semejante, porque es muy difícil. Yo, por lo menos, no lo conozco, que ningún producto pueda ofrecer algo semejante a lo que ofrece el Rose. He probado muchos streamers, he probado desde el Brooklyn Bridge de Mytek, he probado los Looming y todos, al lado de este, no tanto en calidad sonora, las cosas como son, pero sí en cuanto a flexibilidad, estabilidad, conexión, empalidecen. Hasta mi amadísimo Naim Unity Atom parece quedarse un poco corto en lo que se refiere a opciones de manejo, etcétera, si lo comparamos con el Rose. El Rose va un paso más allá y bastantes pasos más allá todavía que muchos más de la competencia. Claro, por eso digo, el precio sí, evidentemente es un producto caro, pero teniendo en cuenta todo lo que ofrece, cuidado, porque podemos tener una solución que, salvo lo que es la amplificación, evidentemente, que no tiene etapa amplificadora, porque es un streamer preamplificador, lo tiene todo. Incluso podrías asociarlo directamente a un conjunto de altavoces wireless, o podrías asociarlo a un sistema activo que te permitiese prescindir de una etapa de potencia y ya tendrías directamente el sistema montado. En poco espacio, visualmente muy atractivo, con un potencial desmesurado, ya tendrías montado todo un sistema de alta fidelidad de muy alto rendimiento. Conectividad
y estabilidad de la conexión, que es un aspecto que a mí me preocupa siempre mucho con los streamers, los DACs, etc. Esto es algo que ya mencioné en algún vídeo. Parece mentira que con las fuentes digitales levantamos más el trasero del asiento que con el vinilo, tanto que decíamos del vinilo, que es incómodo porque hay que levantarse a limpiarlo, a cambiar la cara del disco, etc. Pues yo no sé qué ha pasado con los streamers, que uno termina levantándose más que con el vinilo. Que si ahora se pierde la conexión, que si ahora el enlace se va, que si ahora se queda colgada la tableta, que si ahora... Bien, pues esto, hay dos marcas que para mí han marcado un antes y un después. La primera, fuera de género de dudas, con total y absoluta solvencia, ha sido Naim. Ya lo he comprobado en dos aparatos de Naim. Por eso el Naim Unity Atom esta vez se queda en casa. Además, como un amplificador de auriculares que necesitaba. Y la segunda ha sido esta. El proceso de conectividad, la facilidad de uso, la capacidad de mantener el enlace sin perderse, que los tiempos de respuesta sean prácticamente inexistentes, es inmediato, tanto en lo que es el manejo del control de volumen, evidentemente digital, como lo que es en la selección, el enlace con las aplicaciones, cómo funciona Room, cómo funciona Tidal, cómo funciona Qobuz, cómo funciona todo integrado, sin que haya saltos, sin que haya tiempos de espera innecesarios, sin que se quede colgado. Eso solamente lo he visto, como dije anteriormente, en Naim, y ahora lo veo con el Rose. Es un aparato que en este sentido es absolutamente irreprochable. Llevo más tiempo probando el Naim porque llegó antes, también llevo mucho tiempo, pero menos, probando el Rose, y os puedo decir que en todo este tiempo jamás se me han quedado colgados. Alguna vez se quedarán colgados, no digo yo que no. De hecho, con el Naim NDX2, que estuvo en casa durante muchísimos meses, al final con gran dolor tuve que devolverlo, en alguna ocasión, de forma esporádica, se quedó colgado. Sin embargo, el tiempo este que llevo con los dos anteriormente mencionados, el Rose y con el Naim NDX2, perdón, con el Naim Unity Atom, no he experimentado absolutamente ningún problema de que se hayan quedado colgados, absolutamente ninguno hasta la fecha. En cuanto al sonido, hablar de sonido en estos aparatos probablemente sea el aspecto más delicado para mí, porque me encuentro haciendo un equilibrio entre lo que debe entenderse claramente y por otra parte el mensaje que no quiero transmitir pero que algunos se empeñan en querer escuchar pero que no es la realidad. Lo voy a definir de forma muy rápida, muy sencilla y que por favor no haya equívocos. Suena excepcionalmente igual de bien que todos los que están basados en convertidores Delta Sigma. Así lo digo. Esto no quiere decir que suene igual ni que sea menos bueno o que sea más malo, pero es que esto es predicable para cualquier otro. Es que es lo mismo que puedo decir respecto del Naim, como lo que puedo decir de, por ejemplo, el Yamaha CDS 3000 que se encuentra aquí, o del Maite, que anteriormente mencioné, de los Lumin, etc. Si queréis echarle un vistazo a la prueba de los Lumin, veréis como al final comprobé o comparé dos unidades de Lumin, que una era prácticamente el doble de cara que la otra, estamos hablando de productos de mucho dinero, basados en sistemas Delta Sigma, como el Maite, como tantos otros, como los Yamaha. Todos son variantes, bien sean de ESS 9016, 9018, 9038 Pro, en este caso un Burr Brown, exactamente lo mismo. No veo que haya diferencias audibles después de muchas pruebas, A, B, conmutando, pam, pam, entre ellos. Suenan todos excepcionalmente bien, son todos buenísimos. Creo que se ha llegado a un nivel de técnica, se ha llevado a un nivel del estado de la técnica, del arte, de la ciencia, en la que prácticamente nos encontramos en unos niveles de relación señal-ruido, de distorsión, control del jitter, que prácticamente son inaudibles. Yo creo que muchas veces estas frecuencias de muestreo de centrifugado que nos prometen aparatos que van hasta el más allá, el non plus ultra, que si el DSD con una capacidad de 500, 700, francamente, está todo en la grabación. Una buena grabación 1644 sonará muchísimo mejor que una grabación DSD mal hecha. Si la captura de sonido es mala, será mucho MQA, mucho DSD, mucho high res, que va a sonar peor que una grabación bien hecha 1644. Y muestras así tenemos en las bases de Qobuz, Tidal, hasta la saciedad, hasta el infinito y más allá. Es así. La calidad de grabación, la calidad de la captura de los intérpretes ejecutantes, de los que se encuentran en los controles, del procesamiento posterior, todo lo que nos llega a casa preestablecido, marca mucho más la diferencia que lo que puedan ser estos sistemas. Hay quien dice de los sistemas R2R, True Ladder o por ejemplo el Short, que utiliza su propia tecnología, sigue su propia ruta, su propio camino, pues todavía no los he escuchado, con lo cual no puedo hablar, pero sí puedo decir
y ya digo, sin que esto sea un equívoco, que todos los que se basan en los ESS, en los AKM, en los Burr Brown, Texas Instrument y en la tecnología Delta Sigma, suenan todos excepcionalmente bien, muy bien. Esto no quiere decir, como alguno quiere entender, que es que son muy malos porque no los distingues, al contrario, es que son todos tan buenos, están todos rozando el estándar de lo máximo que se puede extraer y que somos capaces de percibir, que es que creo que no hay más allá de eso. Influyen muchas más cuestiones como por ejemplo la acústica, la calidad de los altavoces, la relación altavoz-sala, la grabación, todo eso va a tener mucho más peso que posteriormente un sistema de 16, 44, 24, 96, 192, es que creo que tiene mucho más peso todo eso. Es más, he estado haciendo pruebas muy intensivas, he estado escuchando Crying of the Century en versión high-res, he escuchado discos de los que tradicionalmente estoy acostumbrado a escuchar en alta definición, entre comillas, y luego lo he comparado con mis propias versiones de vinilo, y he dicho, es que son la noche y el día. Lo que encuentro son versiones procesadas, muy machacadas, con los graves subidos, pero están muertas arriba, por muy high res que sean, por mucho que prometan. Con lo cual, ves que el cuello de botella, el embudo, está en la grabación, porque el mismo aparato, el mismo streamer, el mismo Rose, reproduciendo mis propios archivos vinilizados del mismo disco en versiones de vinilo, bien grabadas, con una buena cápsula, un buen plato, sonaban infinitamente mejor que las versiones high res. El mismo aparato es capaz, con un archivo diferente, de sacar mucha más música que con un archivo que sobre el papel promete mucha más capacidad de lo que queráis. Entonces, al final la extensión en bits, al final la velocidad de muestreo, sobremuestreo, la renderización, el MQA, creo que no marca tanto la diferencia como lo marca la calidad de grabación, creo que esto es así. Entonces, pues, ¿qué decir? Que suena tan bien y suena prácticamente indistinguible en relación con otros que también son excepcionalmente buenos sonando, pero manteniendo, como dije, mucha más conectividad, mucha más flexibilidad, mucha más operatividad, mucha más apariencia visual, mucho más atractivo, mucho más factor cool, sexy, porque el aparato es así, es infinito. Suena extraordinariamente bien. Es un aparato flexible, moderno, avanzado, es muy potente, es visualmente muy atractivo, es un aparato que lo tiene prácticamente todo, es inagotable, es como un videojuego de los 80. Me ha gustado mucho. Un momento, que esto no ha terminado aquí todavía. A ver. Que después ha habido más. Que después he dicho que me vais a pedir cómo suena utilizándolo solo como preamplificador. Así que Crying of the Century, que me lo conozco muy bien, una versión UHQR, no, es la versión Audiophile Pressing, creo que es la que mejor suena de todas las que tengo. En algún vídeo ya hice referencia a ella. Y directamente como preamplificador, utilizándolo directamente asociado a Room, prescindiendo del Yamaha CX5000, que es el que he venido, C5000, que es el que he venido utilizando como preamplificador. Y la percepción que he tenido ha sido la de eliminar una capa. De lo que ya era suficientemente nítido, preciso, todavía se ha ido un pelín más allá, la sensación que tengo. Es cierto que el Yamaha C5000 es un gran, extraordinario preamplificador, como todos los que tengo a mano, que sobre el papel apenas debieran aportar nada. Lo que debieran hacer, como todo buen preamplificador, es no añadir nada, limitarse a controlar volumen y gestionar fuentes. Sin embargo, a pesar de eso, y a pesar de que las especificaciones técnicas del Yamaha C5000 ponen de relieve que es un amplificador que tiene unos niveles de distorsión y de ruido que son prácticamente ridículos, incluso a controles de volumen elevado, así lo pone de relieve el laboratorio, las gráficas del laboratorio de Paul Miller. Lo cierto es que, admito, puede ser una percepción mía, algo subjetivo, una sensación que me he llevado, pero lo cierto es que al conectar directamente el Rose 150 a Room y escuchar este tema de los Supertramp, me ha parecido ganar un poco más de claridad. Pero no solamente claridad, ahí he tenido la sensación de que el Yamaha añadía algo que por contra el Rose no hace. He tenido la sensación de que el grave ahora era menos pesado y que por tanto el Yamaha lo que estaba haciendo era añadir algo de coloración al grave, y que en un tema tan complicado como pueda ser Crying of the Century, que tiene ahí un bajo retumbón a partir del minuto 3,5, 3:30, con el Rose eliminando de esa parte de la ecuación ese grave un tanto más fuerte,
que tiene con el preamplificador Yamaha, ha parecido como ganar en claridad. Es como cuando ecualizas y limpias de la parte de abajo entre los 200-400 hercios, cuando limpias percibes el resto más claro y más nítido, y así me ha parecido. Luego ya al final de la canción, aproximadamente sobre el minuto 3:45, en el canal izquierdo empiezan los metales a centellear arriba, es como un platillo golpeando unos metales, marcando ritmo, y me ha parecido bastante más claro, sin preamplificador, que con el preamplificador al medio, con lo cual sí que tengo la sensación de que eliminando el preamplificador y utilizando directamente el Rose 150 he ganado algo más de claridad, más de precisión en la reproducción musical. La verdad que me ha parecido una experiencia bastante ilustrativa. Ahora, como ya sabemos cómo es esto del audio, y como ya sabemos que influyen muchas veces la memoria a corto plazo, la percepción subjetiva, admito que puede haberse tratado de una interpretación o una percepción mía subjetiva que venía dada por el momento concreto. Fuere como fuere, así lo he percibido y así lo cuento. Porque como dije, lo significativo de un previo es que no debiera hacer nada. Y si es un buen previo, no debiera añadir nada. Y sobre el papel, el Yamaha C5000 lo es. Con lo cual, en principio, no debiera añadir nada ni debiera estropear nada, y debiera haber grandes semejanzas, si no igualdad, entre utilizarlo y no utilizarlo. Sobre el papel, lo que a mí me ha parecido ha sido otra cosa, pero digo, es lo que a mí me ha parecido. Opinión que, por otra parte, comparto conmigo mismo, como no podía ser de otra forma. What makes me treat you the way